Bienvenidos amigos del arte y amantes de la cultura. Mi nombre es Ivonne y esto es Las Rutas de Axis. En esta ocasión visitaremos la exposición temporal Símbolo y Reino, tres grandes colecciones novohispanas, que se encuentra aquí en el Museo Nacional de Arte. El Museo Nacional de Arte, junto al Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec y el Museo Sumaya, unen esfuerzos para presentarnos una exposición que busca acercarnos a la riqueza visual y simbólica de nuestra herencia virreinal. Para conocer más sobre su discurso museístico, los grandes pinceles que aquí se congregan y los retos que implicó montar magnífica exposición, nos acompaña Héctor Palares, maestro en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y coordinador de curaduría del MUNAL. Maestro, muchas gracias por su tiempo. Para comenzar, Símbolo y Reino, cuéntenos, ¿por qué este título? ¿Y qué debe esperar el visitante cuando lea estas palabras? Claro que sí, pues muchas gracias y bienvenidos al Museo Nacional de Arte. El proyecto de Símbolo y Reino es una exposición que pone en valor la tradición novohispana. Generalmente cuando pensamos en obras virreinales producidas entre los siglos XVI y XVIII, las identificamos como una etapa muy lejana de nuestra realidad contemporánea. En esencia, esto obedece a que la mayor parte de los temas son asuntos religiosos, como fue muy propio justamente de aquellos 300 años de vida virreinal en que fuimos una colonia de la metrópoli española, pero en realidad hay toda una serie de elementos dentro de las pinturas que nos pueden acompañar como una suerte de guiños en nuestra realidad contemporánea. Finalmente, nuestra historia, nuestra cultura, tradiciones son muy barrocas en muchos sentidos. Esto significa que los tres curadores de la muestra nos dimos a la tarea de rescatar e identificar el simbolismo de pronto de una corona, de una espada, de un ángel, de un demonio o de diferentes asuntos que hoy siguen formando parte de nuestro imaginario colectivo. Esta exposición reúne 60 obras, dos colecciones nacionales, el Museo Nacional de Historia y el Museo Nacional de Arte, en diálogo con el Museo Sumaya de la Fundación Carlos Slim, para seleccionar no solamente grandes pinceles, grandes periodos, obras referenciales de toda esta producción novohispana, sino que en realidad aquí la orquesta de voces más bien atiende la simbología. Nuestra cultura, como comentábamos, sigue permeada por el simbolismo. Los utilizamos en nuestras redes sociales, a través de emojis, lo vemos fundamentalmente en todos los escenarios de la señalética, de un semáforo, de un aeropuerto, de la televisión o la publicidad. Y finalmente, así como hoy logramos decodificarlos de forma tan inmediata y a veces incluso inconsciente, la sociedad virreinal hacía lo mismo. Podía entender valores tanto de la Iglesia, de seguir el camino del bien y del mal, como incluso identificar valores como la ponderación de la Virgen María con una corona, la figura de una rosa como elemento de pureza y castidad, un libro como conocimiento de Dios, también conocimiento de la tradición civil, ya que aquí las obras que reciben justamente a los visitantes plantean tanto aspectos religiosos como civiles de aquella compleja pero muy fascinante sociedad virreinal. Es muy interesante comentar que la curaduría de esta exposición tuvo un reto muy especial. Generalmente en el camino de un curador, que se entiende como el autor intelectual de una exposición, es decir, quien organiza un discurso, selecciona las obras, presenta ese discurso ante los públicos de la forma más cercana y accesible posible.
Aquí hubo una variable interesante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el trabajo curatorial parte de la construcción del tema, de todo ese planteamiento intelectual, ideológico, de cómo poder presentar un tema en concreto y después orquestar las obras que van a formar parte de él. Aquí, como fuimos 3 museos proponiendo 20 obras ejemplares de cada uno, el tema fue a la inversa. Partimos de las obras para construir el discurso. Justamente debo comentarles que este proyecto demoró alrededor de 2 años en términos de planteamientos, de discusiones, de seminarios. Es muy interesante finalmente tratar con los demás colegas, ver sus enfoques, sus intenciones, hasta llegar finalmente a aterrizar en el panorama de los símbolos virreinales. Justamente por eso símbolo y reino. Las obras que aquí se encuentran, no nos cabe la menor duda, son obras señeras de cada colección. Me refiero a algunas de las más emblemáticas, con pinceles de la talla de los grandes maestros virreinales, como Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Juan Rodríguez Juárez, José Juárez, entre muchos más. Pero, como lo comentábamos antes, lo que decidimos subrayar al final, los curadores de esta exposición, y por eso su carácter tan inédito, era no contar la historia tradicionalmente contada, con toda su envergadura, sin lugar a dudas, de los estilos, las escuelas, los diferentes periodos, si es manierismo, barroco sobrio, barroco exuberante o neoclasicismo, sino ir más allá. ¿Con qué intención? Con acercar sobre todo a público joven, sin desdeñar indudablemente a los públicos tradicionales que se acercan a las grandes colecciones novohispanas, pero sí tender estos puentes con público joven que pueda jugar a manera de espejo con las imágenes que aquí se encuentran. De pronto percibir cómo incluso en nuestros medios de comunicación actuales seguimos configurando aquella idea de lo que es bueno, lo que es malo, el deber ser, el camino correcto, que de pronto la publicidad o esta serie de lenguajes están presentes como lo estaban presentes hace 200, 250 o 300 años. De ahí es interesante pensar que incluso los 3 curadores nos enfrentamos pues a una forma de replantear o resignificar las pinturas que tradicionalmente eran apreciadas por su calidad artística, por el claroscuro, por el empleo de técnicas, motivos, temas o patrones de inspiración para verlas de otra manera. Lo interesante en el camino de la historia del arte y sobre todo en la vocación de un museo es ofrecer siempre nuevas lecturas. Hoy en día el museo se entiende ya no como una institución sacralizada, de silencio, casi como un templo, sino realmente invitar a los públicos a una reflexión, a una construcción de identidades, de diálogos, de encuentros, que ahora además son pues cada vez más notorios y más importantes en nuestra realidad actual. Y me parece que Símbolo y Reino logra su objetivo. Es una exposición que además fue preparada para tener al Museo Nacional de Arte como su primera sede y después itinerar a otros estados de la República. La intención es precisamente compartir todo el proyecto, no solamente en términos de curaduría, sino de todos los equipos que se involucran obviamente en una exposición como esta, donde hay materiales de difusión, materiales de diseño, descargas gratuitas en la página del propio Museo Nacional de Arte, que van a acompañar con una serie de guiños, de cuadernillos digitales, de programas educativos o incluso de conferencias virtuales que se han dado a lo largo del periodo expositivo para poner en valor, sin lugar a dudas, el proyecto de Símbolo y Reino. Cuando un museo realiza un programa expositivo, tradicionalmente acude al préstamo de obra, es decir, a los llamados comodatos, para fortalecer el discurso, para crear mayor diálogo, mayores sinergias, pero en realidad ahí queda la solicitud de préstamo a otra institución para fortalecer el proyecto de casa. Aquí fue todo lo contrario. Aquí la gestión desde los directivos de los 3 museos, desde las instituciones gubernamentales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de quien depende el MUNAL, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de quien depende el Museo Nacional de Historia, o la Fundación Carlos Slim, que ampara al Museo Sumaya, fue todo un camino para que el proyecto fuera tripartito en todos los sentidos. ¿Esto qué significa?
desde la gestión de los directivos, desde la reunión de colegas en curaduría, desde los equipos de comunicación educativa de las 3 sedes, desde incluso los equipos de comunicación, difusión y prensa de los 3 museos, así como todo un proyecto museográfico, educativo, de análisis y dictaminación de las obras, ver la viabilidad de que estuvieran expuestas tanto tiempo, toda una serie de pormenores que en realidad es un gran reto, es coordinar a muchísima gente. Sin temor a equivocarme, podría pensar que habemos más de 100 personas involucradas en este proyecto, contabilizando todo el organigrama de 3 museos que se involucran en la exposición, pero que al final ese reto pues fue muy afortunado. Es muy interesante comentar como referencia que en términos de arte novohispano, este es un proyecto inédito. Es la primera vez que 3 museos se unen para fortalecer un mismo discurso y crear un proyecto en común. Su antecedente inmediato fue la exposición El Reino de las Formas, que está replicando de alguna manera la estructura, pero allá con arte europeo. Fue un proyecto que se hizo también en el año 2014 entre el Museo Nacional de San Carlos, el Museo Franz Mayer y el Museo Sumaya, donde algunos de los que estamos en estos equipos por aquella época también participamos en el proyecto, y que bueno, puso en valor esta posibilidad de crear algo que hoy se subraya de forma muy notable en el mundo de la cultura, que es la interdisciplinariedad. Y no solamente eso, sino también la interinstitucionalidad. Es decir, los museos no somos islas, no estamos separados, no cada uno tiene su propio coto y ya, estamos cada vez más involucrados. Insisto, no solamente en cuanto a préstamos de obra, sino a diálogos, a fortalecimiento de colecciones, a crear discursos incluyentes, donde aquí, por ejemplo, incluso podríamos decir, hay temas que serían interesantes de pronto de subrayar en el contexto de una sociedad como la nuestra, que está tan en boga y con toda razón el tema, por ejemplo, de lucha y dignificación femenina, el tema de la inclusión, el tema de minorías, por lo que abogamos tanto en diferentes ámbitos, pues ya se encuentran ecos en la pintura virreinal. Vemos de pronto retratos de mujeres novohispanas que aparecen con un libro, donde la mujer ponderaba también su gusto e interés por la cultura en una época particularmente machista o patriarcal, y eso ya lo tenemos hace 250 años. Encontramos de pronto las referencias a Eva como la mujer que induce al pecado original, pero también encontramos sus espejos en la Virgen María como una nueva Eva que redime este pecado original para la humanidad. Coronas, rosas, espadas, bondad y malignidad, libros, la indumentaria, también el tema, por ejemplo, de cómo nos vestimos y cómo configuramos nuestra imagen para el otro a través de la indumentaria. Hoy en día, de pronto también recurrimos a ello. Hay un gran teórico de la moda que es Gilles Lipovetsky, que señalaba, sobre el cuerpo nada es frívolo, y hay un núcleo en particular de la exposición donde empleamos la indumentaria tanto civil como religiosa para definir los códigos que abordaron aquella época, por ejemplo el género de las castas, una sociedad tan compleja como lo fue la virreinal, donde había mezclas de españoles, indígenas, asiáticos, africanos, creando este mosaico tan fascinante cultural que hoy sigue siendo México, y cómo las personas solían retratarse con determinados aditamentos, con determinados guiños, como hoy lo hacemos en nuestros perfiles de Facebook, de Twitter o de Instagram. Finalmente hay tanta proximidad, hay tanta cercanía con estas obras y con estos tiempos, que creo que sin lugar a dudas es el mayor acierto de una exposición como esta. En realidad no, es una pregunta que reitera de alguna manera varias de las reflexiones que hemos hecho en esta charla, porque no hay una caducidad. Somos los seres humanos los mismos. Nuestras emociones, pasiones son exactamente iguales a partir de nuestra propia naturaleza, pero van cambiando contextos. Eso sí, coordenadas de tiempo, de espacio, nos enfrentan a otras formas de decodificar o de confrontar la simbología que nos rodea, pero al final del camino, nuestro ejercicio es ese: construirnos a través de imágenes que van a ser consensuadas,
que van a tener un sentido simbólico para la colectividad. Porque de pronto todos damos por hecho que una luz verde indica siga, indica avanzada, porque se vuelven finalmente estos grandes elementos o herramientas que se anclan en nuestra psique, que se anclan en nuestra forma finalmente de entender el mundo y entendernos dentro de él. Esto es muy interesante porque una obra que forma parte, cada una de ellas tendría una historia en particular, por supuesto, que destacar, pero esta pieza tan interesante de la alegoría de San Juan Nepomuceno como patrón de la universidad proviene de los fondos del castillo de Chapultepec. Y si bien aparece el Santo de Praga como una referencia simbólica para los estudiantes universitarios durante la época novohispana, es muy interesante cómo se acompaña por la imagen de dos mujeres, dos matronas, una representando a España, coronada con el cuartelado de León y Castilla, que actualmente incluso se sigue utilizando en la configuración de estas antiguas familias heráldicas españolas, y por el otro lado una dama morena, que tiene en su emblema el águila con la serpiente sobre el nopal, dándonos cuenta de una realidad sincrética. ¿Eso qué significa? Que hoy, todavía al ver nuestra bandera, nuestro lábaro patrio, o entender de pronto festividades en el imaginario colectivo como el 16 de septiembre o tantas otras que son nodales en nuestra cultura actual, pues vienen también de aquella sensibilidad criolla, por ejemplo, porque el artista anónimo que realizó aquella obra coloca la figura de España y de América dando cuenta de un sentido criollo, de un sentido de identidad nacional, de un sentido de amor por la tierra, del arraigo por la americanidad que antecede a la Guerra de Independencia. Esa obra fue realizada 40 años antes de que el padre Hidalgo estuviera con el estandarte de la Virgen de Guadalupe en Dolores Hidalgo, Guanajuato, levantando justamente a la turba para una guerra de independencia. Entonces, esto, por supuesto, significa que si los símbolos no caducan, se reinventan, se resignifican, pero seguimos construyéndolos. Y estoy completamente seguro de que nuestro camino continúa y continuará cada vez. De hecho, si hoy lo pensamos en plataformas virtuales, en nuestras comunicaciones inmediatas, en redes sociales, vamos de pronto, yo no sé si para bien o para mal, pero bueno, son también procesos de nuestra cultura, acortando nuestro lenguaje, sintetizando. Si leemos a Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, una gran poeta del barroco novohispano, pensamos en toda esa serie de metáforas, de lenguajes complejos, rebuscados, eruditos, que la sociedad entendía en aquel momento. Hoy en día, con una palabra, con un apócope o con un símbolo, llegamos finalmente a sentidos muy profundos y muy inmediatos de comunicación. Entonces seguimos reinventándonos en los símbolos configuran nuestra vida y nosotros nos configuramos a través de ellos. Forma parte de un núcleo que titulamos de sincretismos, de estas mezclas, de estas uniones de culturas. A veces, como señalábamos, pensamos que nuestras dos grandes raíces son la indígena y la hispana, y en realidad no. Hubo una importantísima influencia cultural y étnica africana, igualmente asiática, donde aquel comercio global, aquel mercantilismo que determinó los 300 años de vida virreinal, hicieron que México, Nueva España en particular, más que cualquier otro virreinato de América, tuviera esa forma de integración, de incorporación de razas, credos, culturas, ideas, y que hacen precisamente que México sea un mosaico tan diverso, tan complejo también y tan fascinante. Este núcleo donde la obra de San Juan Nepomuceno o donde la presencia de la Virgen de Guadalupe, que justamente también priorizamos en ese núcleo, es por la forma en cómo se construye una realidad plural. Hoy en día, que parecería que está tan en boga, bueno, no parecería, está muy en boga, pero parecería que es algo muy reciente hablar de pluralidad. Pues no, la pluralidad, caracteriza nuestra esencia histórica. Viene desde incluso el pasado mesoamericano, con las muy ricas pero diversas culturas que conformaron a Mesoamérica. Sumémosle la llegada del universo español con sus aciertos y a veces desaciertos católicos, pero con una enorme riqueza también que va a configurar este marco, y que bueno, vale la pena también pensar que esta exposición se inaugura en el marco de los 500 años de la conquista de México.
Es muy significativo que por eso el núcleo me atrevería a decir que invita a una época de reconciliaciones, más que pensar ya en estos lastres de pobre indígena y desgraciado español, que no nos han hecho bien, que finalmente han construido arquetipos que no han ayudado en la historia de nuestra cultura y de nuestro entendimiento, aceptación y configuración como mexicanos. Una muestra como esta también sugiere esos guiños de entender por qué somos así. ¿Qué nos construye? ¿Por qué no somos como un árabe? ¿O por qué no somos como un sueco? ¿Por qué no somos como un argentino? Somos mexicanos. Y esa figura proviene de muchas líneas, de muchas influencias, de muchas voces, de muchas orquestas que uno pensaría, hoy, 500 años después, lo seguimos viendo. Y podemos escuchar un son veracruzano maravilloso con ecos de influencia africana. Podemos pensar de pronto también en nuestra vida cotidiana, con aquel amor por la porcelana o por el marfil que caracterizó a la sociedad novohispana, con ecos asiáticos, y que finalmente eso es lo que construye un escenario plural. Y aquí, en estas obras, están esos guiños de pluralidad. Esta exposición, Símbolo y Reino, estará presente para todos los públicos que todavía nos quieran visitar hasta el día 22 de mayo. Después comenzará ya su itinerancia en otros estados de la República. Y simplemente para cerrar estas reflexiones, el proyecto también nos ocupó para candidatar para una beca de arte que nos permitió implementar recursos tecnológicos en la muestra. Aunque las obras y los valores de ellas, sus valores artísticos, sus grandes aciertos en técnica y en maestría, hablan por sí mismas, es muy interesante hoy en día no ver a la tecnología como un fin, pero sí como un medio. Es un medio que nos permite profundizar, nos permite acrecentar reflexiones a partir de las obras, y contamos en las salas de Símbolo y Reino con un video wall que evoca a 10 obras fundamentales de esta colección para animarlas, para darles vida, para que los públicos puedan saber por qué un virrey se viste de esta manera, o por qué la Virgen del Apocalipsis está inspirada en el libro de la Revelación de San Juan. De la misma manera, una instalación inédita en México en el momento de su inauguración, que es conocida como Leap Motion, donde por, obviamente, contexto de pandemia no podemos tener nada táctil dentro de las salas, pero con el simple movimiento de la mano, los visitantes de cualquier edad podrán, a través de una luz infrarroja, navegar por las pinturas, de pronto descubrir qué significa una corona, por qué un cetro, por qué de pronto una prenda, por qué aparece un cordero junto a la imagen de la Virgen, por qué de pronto una espada simboliza justicia, tanto divina como humana, y todo eso está los públicos invitados a descubrir los muchos diálogos, los muchos símbolos que también la tecnología que acompaña esta exposición estará presente en el Museo Nacional de Arte. Mi nombre es Ivonne y esto fue Las Rutas de Axis. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esperen la siguiente visita.